Bienvenidos a nuestro entrenamiento. Durante esta jornada vamos a estar tocando el tema, el Sermón del Monte. ¿Qué es lo que trata el Sermón del Monte? El Sermón del Monte trata acerca de unas enseñanzas que Jesús estableció para formar el carácter de sus discípulos. Es muy importante. Todo este entrenamiento surge como hablaba en el entrenamiento pasado, surge como unos interrogantes que empezaron a estar allí en mi vida. Preguntas, de pronto sin respuestas, y pues en medio de todas esas inquietudes, en medio de todas esas preguntas, empecé allí a inquirir en el espíritu y preguntar al Señor muchas cosas, muchos temas. Empecé a una serie de revelaciones, Dios empezó a mostrar, a enseñar. Hay unas cosas tremendas que no te puedes perder. Y en el día de hoy, pues vamos a estar tocando en qué lugar, en qué lugar, en qué lugar Jesús proclamó, estableció el Sermón del Monte. Y también a quién iba dirigido. Acompáñenme a este entrenamiento, no te lo puedes perder. Y si aún no te has suscrito, yo te invito ahí que te puedas suscribir a nuestro canal y darle clic allí a la campanita que aparece aquí en la imagen. Entonces, pues, sin más preámbulos, iniciamos este tiempo. Entonces, en primer lugar, lo que nosotros debemos entender, ¿en qué lugar Jesús estableció este sermón? Y te invito por favor que me acompañes allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Mateo capítulo 5, vamos a leer el primer versículo. En la versión que vamos a estar utilizando durante este entrenamiento, vamos a utilizar la Biblia textual, la cuarta edición. Si vamos a utilizar otra versión, te estaremos mencionando y haciendo referencia también a la versión que vamos a implementar. Entonces, mira lo que dice Mateo 5.1. Acompáñame, por favor. Dice, al ver las multitudes, subió al monte y después de sentarse, se acercaron a él sus discípulos. Impresionante, ¿cierto? Mira lo que está diciendo, que Jesús subió al monte. Dice, y después de sentarse, él llamó a sus seguidores. Entonces, analicemos este texto, analicémoslo bien para que podamos entender en el contexto que Jesús está mencionando esta enseñanza. Dice, Jesús llamó a sus seguidores junto al mar. Ten en cuenta eso. ¿En dónde los llamó? Los llamó junto al mar. Pero él subió al monte para darles la constitución del reino de los cielos. Esto indica que necesitamos subir con él para poder comprender el reino de los cielos. Necesitamos estar con él, necesitamos subir. No te puedes quedar allí en la orilla, tienes que subir para que puedas entender, para que puedas comprender muchas cosas que Jesús quiso enseñarnos para formar nuestro carácter. Ahora, es muy significativo que la constitución del reino de los cielos fue promulgada en un monte. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que te alejes de la orilla, pero de la orilla del mar. Ahora, ¿qué representa? ¿Y por qué Jesús no quiere que las personas se queden allí en la orilla? Porque el mar está representando, el mar está tipificando al mundo corrompido. Y cuando escúchame con atención lo que te voy a decir. Mira, ¿qué representa el mar? El mar representa el mundo corrompido por Satanás. Ahora, cuando el Señor Jesús nos llamó de las tinieblas a su luz admirables, nosotros estábamos en el mundo y estábamos contaminados por las tinieblas y muchas veces esforzándonos por ganarnos la vida,
una lucha diaria, doblegando esfuerzos, allí arrastrando muchas maldiciones, iniquidades y muchas cosas que nos impedían avanzar con rapidez y alcanzar el propósito por el cual Jesús nos llamó. Entonces, cuando el Señor Jesús nos llamó, nosotros estábamos en el mundo y este mundo estaba contaminado por las tinieblas. Pero después, nuestro Señor Jesucristo, Él nos cautivó, nos enamoró y nos condujo, nos llamó a un monte elevado, el cual representa el reino de los cielos. Además, ser llevado al monte significa que estamos dispuestos a escuchar, escucha con atención, que estamos dispuestos a escuchar la promulgación de la constitución del reino de los cielos. No debemos quedarnos en una llanura baja, no debemos quedarnos allí en un lugar plano, no debemos quedarnos allí en la orillita, sino subir a ese monte allá, al gobierno, al trono de Dios. Entonces, debemos estar en un nivel muy alto para poder escuchar la constitución del reino. O sea, en la orilla del mar, el Señor simplemente dijo, o sea, ¿qué fue lo que el Señor dijo cuando los discípulos estaban allí en la orilla del mar? Jesús solamente les hizo el llamado. Dice, venid, venid en pos de mí. Pero cuando iba a promulgar la constitución, cuando iba a formar el carácter de sus discípulos, los llevó a la cumbre de un monte. Entonces, mira esto que te voy a decir. Tal vez para muchas personas es fácil seguir al Señor, para otros no tanto. Pero escuchar la Constitución con miras al establecimiento del reino de los cielos requiere que subamos a la cumbre de un monte elevado. Entonces, siempre que nosotros vamos a subir una montaña, requiere esfuerzo, requiere disciplina, y todo eso lo logramos nosotros con la ayuda y con la guía del Espíritu Santo. Recuerda, el fruto lleva tiempo para formarse. Porque no hay nada más peligroso que una persona sin carácter. No hay nada más peligroso que una persona que no haya alcanzado madurez. ¿Por qué? Porque empieza a reaccionar de manera incorrecta ante las situaciones, ante los retos, ante las circunstancias que enfrenta. Entonces Jesús, para nosotros poder ser formado nuestro carácter, Jesús nos pide que subamos, que escalemos, que vayamos subiendo a esa cumbre de ese monte elevado. Entonces es muy importante. O sea, en primer lugar, les decía que es muy importante subir allí a esa montaña. O sea, en el lugar fue allí en esa montaña. Ahora, la otra parte era a quién iba dirigido el sermón del monte. ¿A quién iba dirigido? Entonces, mire lo que leíamos ahí en el versículo 1. En el versículo 1 de Mateo 5, dice de la siguiente manera, dice, y cuando se hubo sentado, ¿quién se hubo sentado? Jesús. Se le acercaron sus discípulos. ¿Quiénes son los que se acercan a Jesús? Sus discípulos. Hay muchas personas que sí quieren un milagro, quieren comida, quieren que le resuelvan una situación y se quedan a lo lejos. Otros se quedan allí en la orilla del mar solamente mirando. Otros no les gusta subir a la montaña, no les gusta el esfuerzo, no les gusta la disciplina. Pero recuerda que esta constitución, este sermón, iba dirigido a los discípulos de Jesucristo. Entonces, una pregunta para ti en esta hora. Y respóndeme allí en los comentarios. ¿Eres tú realmente un discípulo de Jesucristo? Si eres un discípulo de Jesucristo, este mensaje es para ti. Entonces, cuando Jesús se había sentado en el monte, sus discípulos y no las multitudes, escucha con atención, sus discípulos, las multitudes se quedaron a lo lejos, se le acercaron para hacer su auditorio, para hacer su público. Entonces, con el transcurrir del tiempo, no solo los judíos creyentes llegaron a ser sus discípulos,
sino también las naciones que habían sido hechas discípulos, las naciones que habían sido discipuladas. Y eso fue el mandamiento que Jesús dejó, establecidos ahí en Mateo capítulo 28, en el versículo 9. Vamos a leerlo, es un texto bastante conocido, pero vamos a leerlo, vamos a recordarlo en esta hora. Mateo 28, 19 dice: yendo pues, discipulad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, más tarde, escucha con atención lo que te voy a decir, más tarde empezaron a llamar a los discípulos cristianos. Jesús no los llamó cristianos. El reino no los llamó cristianos. Entonces, ¿quién fue el que empezó a llamar cristianos a los creyentes? ¿Quién fue el que empezó a llamar cristianos a los discípulos? Acompáñame, por favor, allí a Hechos, capítulo 11, en el versículo 26. Hechos, capítulo 11, versículo 26. Ahí vamos a encontrar la respuesta. ¿Quién fue lo que empezó a llamar cristiano a los discípulos? Dice de la siguiente manera: y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Y sucedió que se reunieron con la iglesia aún por un año entero para enseñar a una multitud considerable. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, mira lo siguiente, que las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos estableció, nos dijo, y que se encuentran allí en Mateo, en los capítulos 5, 6 y 7, las cuales Él habló en el monte con respecto a la constitución del reino de los cielos. O sea, estas palabras fueron dirigidas. Ojo lo que te voy a decir. Estas palabras de la constitución del reino fueron dirigidas a los creyentes del Nuevo Testamento y no, Señor, y no a los judíos del Antiguo Testamento. Es interesante y es importante que puedas tener eso en cuenta. O sea, en los versículos 1 y 2 del capítulo 5, vemos que el Señor Jesús enseñó a los discípulos y no a las multitudes. Y ya se lo había mencionado. Dice, y cuando se hubo sentado, se le acercaron sus discípulos. Es lo que dice ahí en el texto, ¿verdad? Ahora, los que le rodeaban no pertenecían al grupo interior, al grupo íntimo, sino solo sus discípulos, porque a Jesús lo rodeaban muchas personas, estaban con él muchas personas, pero solamente se acercaron sus discípulos. Aunque uno esté en el monte, aunque estés allí, hayas hecho un esfuerzo y estés allí formando carácter, y aunque estés allí en el monte, recuerda algo, también debes estar en el grupo de los íntimos del Señor, de aquellas personas que tienen intimidad con el Señor. Porque hay muchas personas que se establecen en el reino y tratan de hacer las cosas a su manera y hacen muchas actividades. ¿Por qué? Porque muchas personas se preocupan más por hacer que por ser. Hay muchas personas que les gusta mucho el activismo. ¿Que hay que predicar a tal parte? Van a tal parte. ¿Que hay que hacer tal cosa? Y van. ¿Que hay que interceder? ¿Que hay que hacer esto? ¿Que hay que hacer lo otro? Y a las personas se les facilita mucho el activismo. Pero cuando se trata del ser formado por Cristo, de ser formado el carácter de Cristo allí en nuestras vidas, allí donde muchas personas empiezan a menguar. Entonces, recuerda algo, la Constitución no se dirige a la gente de afuera, porque ese es el error de muchas personas, de muchos creyentes. Quieren enseñarles principios, quieren enseñarle normas que están establecidas
quieren enseñarle la palabra a la gente de afuera, cuando nuestro Señor Jesucristo primero quiere formar el carácter de nosotros, de sus discípulos, de aquellos que están cercanos a Él, de aquellos que son íntimos con Él. Entonces muchas veces queremos predicar a los de afuera lo que nos corresponde a nosotros, lo que nos corresponde a nosotros ser formado allí en nuestro carácter. Entonces, este sermón es para aquellos que están en intimidad con el Señor, aquellos que quieren crecer, que quieren subir a nuevos niveles con el Señor, nuevos niveles de revelación, donde va a ser formado el carácter. Y durante toda la historia ha habido controversia, ha habido polémica en cuanto a las personas a quienes fue dirigida la constitución del reino. Entonces, nuevamente te formulo la pregunta. Es para que tengas claridad. ¿A quiénes fue dirigida la constitución del reino? ¿A los judíos? Responde ahí en los comentarios. ¿O la constitución del reino fue dirigida a los gentiles? ¿O la constitución del reino fue dirigida a los creyentes? Responde ahí en los comentarios. ¿A quién fue dirigida la constitución del reino? A, los judíos; B, los gentiles; C, los creyentes. Responde rápidamente allí en los comentarios. Es para que sea algo dinámico. Ahora, lo que nosotros hemos logrado entender, lo que nosotros hemos logrado ver, es que la constitución no fue dada ni a los judíos ni a los gentiles. Entonces, ¿a quiénes fue dada? A los creyentes neotestamentarios, a los creyentes del Nuevo Testamento. Porque aún el Nuevo Testamento se está escribiendo. Tú y yo lo estamos escribiendo. Estamos formando esa historia. Cada vez que Dios empieza a formar tu carácter, cada vez que tienes una experiencia con el Señor, allí se están escribiendo páginas del reino para dar testimonio de aquel que te llamó. Entonces, sin lugar a dudas, los discípulos eran los creyentes judíos. Mira, esto es muy importante y espero que me logre entender, me logre explicar con lo que te voy a decir. No hay duda que los discípulos eran los creyentes judíos cuando la Constitución fue promulgada, porque las personas que Jesús llamó sus primeros discípulos eran judíos. Sin embargo, cuando estuvieron en el monte escuchando la promulgación de la Constitución del reino, no estaban representando al pueblo judío. Allí sus discípulos no estaban representando al pueblo judío, sino a los creyentes neotestamentarios. Es lo que de pronto leíamos ahorita en Mateo 28, en el versículo 19. Dice, el Señor dijo a sus discípulos que fuesen e hicieran discípulos a las naciones, es decir, a los gentiles. Esto significa que las naciones iban a convertirse en discípulos de Cristo. Por consiguiente, los creyentes gentiles eran discípulos, así como los creyentes judíos. Los creyentes gentiles eran discípulos, así como los creyentes judíos. Tanto los creyentes gentiles y los creyentes judíos, ambos, dice que de dos pueblos formó una nación. Entonces, el auditorio que estaba en el monte, compuesto principalmente de judíos, representaban a todos los discípulos. Entonces, durante este entrenamiento estuvimos tocando ese tema, ¿verdad? El auditorio, quién era el público, a quién iba dirigido este sermón del monte, cuál era su público y en qué lugar. Entonces, mira que aquí el llamado que Jesús nos está haciendo es que nosotros, para poder formar nuestro carácter, para nosotros poder responder de una manera correcta,
para nosotros poder entender el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es que muchas personas hablan un poco de cosas y no entienden lo que realmente significa el reino de los cielos y mucho menos entienden cómo deben de vivir, cómo es la manera de comportarse los ciudadanos del reino de los cielos. Una persona que ha nacido de nuevo, cómo debe responder. Entonces, en el próximo entrenamiento vamos a estar tocando el tema la naturaleza del reino de los cielos, de aquellas personas que viven en el reino de los cielos. No te puedes perder el próximo entrenamiento, no te lo puedes perder. Y ahí vamos a estar hablando de las 7 secciones, vamos a estar explicando un tema y vamos a profundizar. Entonces, pues, sin más palabras, pues me despido y espero verte en el próximo entrenamiento. No te lo puedes perder. Chao, chao.